La palabra del Señor nos ha venido hablando precisamente por todo esto que Jesús hizo, por todo esto que el Señor hizo, por justificarnos ante el Padre, por librarnos del pecado, por perdonarnos, hermanos, iglesia, por librarnos de la ira, por darnos paz, por darnos esperanza, por darnos su amor. Por todo esto, el Señor siempre sigue hablando a nuestras vidas. Y estamos mirando en la carta de Primera de Juan, porque es necesario que nosotros sepamos si somos o no somos cristianos. Si lo que el Señor hizo, si ha venido dándose esa transformación en mi vida, si de verdad, somos o no somos. Y recordemos, y estamos en Primera de Juan, que esa carta se envió con el propósito de que la iglesia del Señor pues se diera cuenta de verdad quién es cristiano y quién no, porque allí en la iglesia del Señor habían personas que decían que eran cristianos y no estaban caminando como cristianos. Decían que eran cristianos y no estaban caminando en la luz de Cristo, sino que todavía seguían en tinieblas. Y entonces hay una palabra clave en el libro en esa carta, y es por qué se le escribía. Y una y otra vez Juan está diciendo: les escribo para esto, recordando para qué fue escrita esta carta. Y es bueno que tú y yo también recordemos para qué el Señor también nos escribe a nosotros hoy, en este siglo XXI, a la Iglesia Bautista Betera aquí en San Cristóbal. ¿Por qué también les envía esta carta? ¿Para qué les escribe esta carta? Y necesitamos que el Señor nos hable y nos abra los oídos. Señor, aquí estamos. Esta carta es para nosotros en este día. Te agradecemos, te alabamos y bendecimos tu nombre. ¿Cómo no hacerlo? Si eres tan digno, tan santo, tan glorioso. Si nos ha justificado ante el Padre, nos ha dado paz, esperanza, gozo, vida, perdón. Gracias, Señor. Y aquí estamos, necesitando que hable a nuestras vidas a través de tu palabra. Señor, que tu Espíritu hable a nuestro espíritu. Y así como ocurrió en Ezequiel, en el valle de los huesos secos, Ezequiel 37, también ocurra en nosotros. Que tu Espíritu, a través de tu palabra, profetice a nuestro espíritu, a nuestras vidas. Señor, y cobremos vida nueva en ti. Que toda mortandad se vaya en el nombre de Jesús. Toda inactividad desaparezca. Y se levante una pasión por ti, por tu obra. Una pasión por tu palabra. Que se
despierta en nosotros y nos levantemos como un gran ejército con compromiso contigo. Padre, amor por ti y por tu causa. Si hay compromiso, si hay pasión y si hay amor, tu obra se hará. Levántanos y despiértanos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Hemos dicho a través de la palabra del Señor lo que hemos leído. Decía Juan que lo que él había visto y oído, eso estaba anunciando. No estaba anunciando cosas que le habían contado, no. Juan estaba anunciando lo que él había visto con sus ojos y había escuchado. Recuerden que Juan estuvo con Jesús cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Juan estaba allí al lado de él, escuchando, mirando lo que Jesús hacía, escuchando la enseñanza. Escuchó el sermón del monte, escuchó todas sus palabras, estuvo allí cerca. Entonces Juan decía, mira, Él es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. También decía, si tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, porque no se puede dar eso. No es verdad que se puede andar en tinieblas y decir que tenemos comunión con Dios. También Juan decía, si confesamos nuestros pecados, oye eso amigo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, dice esta palabra, hacemos a Dios mentiroso. Así que todos somos pecadores, hemos pecado. Y Juan decía, les escribo para que no pequen. Les escribo para que escuchen y vean que este gozo, el gozo que tienen, sea cumplido. Y entonces vimos también que decíamos que el que dice que conoce al Señor debe guardar sus mandamientos. ¿Recordamos eso, hermano? Muy bien. Si andamos y estamos en comunión con Él, debemos andar en luz, porque Él es luz. Y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que le conocemos, debemos guardar sus mandamientos. Y entonces terminamos con el versículo 6 del capítulo 2, ¿recuerdan? El que dice que permanece en Él, ¿cuántos permanecen en el Señor? Qué bueno, porque Dios espera que tú y yo permanezcamos en el Señor. El Señor no nos llamó para que un día estemos y otro día no. Él espera que tú y yo permanezcamos en el Señor. Hermano, permanezcamos en el Señor. Y dice aquí, el que dice que permanece en Él, tiene un deber. Dice debe. Tiene la obligación. Se le demanda que ande como Él anduvo. No hay otro nivel de exigencia, no hay otro parámetro para cumplir, no hay otro modelo. Aquí no está el modelo de un pastor, de un ministro, de un levita, de un diácono.
no está diciendo el que dice que permanece en Cristo debe andar como anduvo el pastor, como anda el pastor. No, no, no. No dice allí debe andar como anduvo o anda el diácono, no. El que dice que permanece en Cristo debe andar como Cristo anduvo. No hay otra demanda que no sea, no hay otra persona a la que nosotros debemos mirar para caminar aquí en la tierra. No hay otro modelo a seguir. No hay otro modelo al que podamos imitar. Porque todos, empezando conmigo, tenemos miles de fallas. Ahora Cristo, el incomparable, el inigualable, el señalado entre 10,000. Ese, dice la palabra del Señor, debe ser nuestro modelo a seguir. ¿Cómo caminó Jesús? ¿Cómo anduvo Jesús? ¿Alguien con una sola palabra me puede decir? En rectitud, irreprensible, ¿alguien más? En luz, daba buen testimonio, en perfección, en santidad, en obediencia, oiga, ¿qué más? En integridad. ¿Cómo más anduvo Jesús? ¿Alguien más? Ay, Dios mío, en sencillez, en humildad, en mansedumbre. ¿Cómo más? En lealtad, en amor, me dijo alguien. En paz. En prudencia. No hacía acepción de personas. Levantaba al caído. ¿Cómo más andaba Jesús? El dolor ajeno. ¿Cómo es? Era su dolor. Sentía compasión. Oh, cumplió lo que su padre le dijo. En sabiduría. Pues mire, ustedes saben, en amor, ustedes saben cómo anduvo Jesús. Qué bueno que lo sabemos. Y eso es algo mínimo, lo que hemos mencionado. Y entonces dice todo lo que dijimos aquí y mucho más. Porque si nos quedamos preguntando, hermano, vamos a decir multitudes, millares de cosas como anduvo Jesús. Y Dios nos está diciendo, tú sabes entonces cómo Él anduvo. Y si tú y yo decimos que permanecemos en Él, que estamos en Él, que yo ando en luz, que yo guardo sus mandamientos. Si yo digo que permanezco en Él, que yo no me he alejado de Él, mi deber, mi responsabilidad, mi compromiso debe ser andar como Él lo hizo aquí en la tierra. Hemos dicho en humildad. Dice la palabra del Señor que Él no estimó el ser igual que Dios, sino que se despojó a sí mismo.
y estando en la condición de hombre. Por tanto, Filipenses 2, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿con qué dice ahí? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Somos nosotros así? Estimamos a los demás como superiores a nosotros mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En el 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, que ya estaba humillado, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese era Jesús, así anduvo Jesús. Ahora, ¿cómo? Si nosotros estamos permaneciendo en Él, ¿cómo está eso de la exaltación de nosotros, del orgullo, de el creernos mejor que los demás, que nos merecemos más que aquel, el creernos que nos merecemos todos los honores? ¿Cómo está eso? Dice esta palabra, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Leímos ahora mismo que Él anduvo, y me lo dijeron ustedes, en humildad. Y esta palabra está diciendo, les escribo para que no pequéis. Les escribo para que su gozo sea cumplido. Lo que se nos está escribiendo es para que nosotros no pequemos. Lo que se nos está diciendo en esta palabra es para que nosotros no caigamos en el pecado de orgullo, en este versículo estoy diciendo, de altanería, de creernos mejor que los demás, de prepotencia, de caminar mirando a todo el mundo porque yo tengo una profesión, o porque aquel no, el otro, todo. Aquí dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Jesús dice que se despojó de todo eso, siendo igual a Dios. Se despojó de todo. Se hizo como tú y como yo. Y estando en esa condición se humilló. Pero nosotros queremos que nuestros derechos se cumplan. Nosotros demandamos, miren, Dios ha venido trabajando conmigo en este tiempo sobre eso del derecho que tiene uno. Porque a veces por exigir el derecho, y no estoy hablando que
hay cosas justas y todo esto, pero a veces caemos hasta en pleito y contienda. Y a veces estamos en una fila, en cualquier lugar de servicio, en una fila, y alguien toma el lugar. Y en muchas ocasiones la actitud de nosotros dicta mucho de lo que es un cristiano. Y yo creo que nosotros estamos llamados a enseñar a esa persona. Pero alguien me dijo que Jesús andaba con mansedumbre, con rectitud, con la verdad. No lo vamos a hacer como lo hace toda la gente que conoce al Señor y que no permanece en el Señor. Es lo mismo que el derecho cuando estamos guiando. Vamos a ir diciéndole, Señor, ¿cómo tú quieres que yo me conduzca cuando esté guiando? Con aquel ¿cómo tú quieres? Vamos a ver cómo Dios quiere que nos conduzcamos con aquel que está violentando el derecho del barrio y de toda la población, quizás subiendo el volumen de su radio. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a exigir quizá que se respete el derecho o la ley? ¿Cómo lo vamos a hacer quizás cuando la energía nos llega bien alta y no consumimos? ¿Cómo vamos a llegar a ese lugar? Usted me dijo que Jesús era manso, era sencillo, mostraba amor, anduvo en amor. Y hay una palabra en los proverbios que dice que el pecado se corrige, ¿cómo? Con misericordia y verdad. Usted va a decir la verdad, pero va a ser con misericordia. Jesús no andaba buscando pleito. Jesús no anduvo respondiendo a todo aquel que le decía algo. Jesús ni siquiera con Pilato le respondió todo lo que Pilato quiso. Jesús no demandó que se le rindieran honores. Jesús no demandó que se le aplaudieran o se le reconociera que predicó bien el Sermón del Monte, que hizo milagro. Jesús no demandó nada de eso. Y el Señor nos está diciendo aquí, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Alguien dijo en integridad, tú y yo tenemos que trabajar con esto. La iglesia del Señor tiene que trabajar con esto de la integridad. Cuando nuestra nación está en un quinto lugar, fue que salió en la prensa, en corrupción. Por ahí, y nosotros decimos que es menos, que nos dieron un buen lugar. Sí, no es el quinto. El tercero, pues yo no creo el tercero, yo creo el -3. Pero, mire, yo salí con una persona a hacer una diligencia, Mauri y yo. La persona me dijo que es cristiana y así la conozco. Y todo, Dios le bendiga, pastora. Muy bien, Dios le bendiga, hermano. Y ya, bueno, hemos caminado en alguna diligencia que hemos hecho. Y un día fuimos a hacer una diligencia a un lugar.
Y cuando estábamos hablando con una persona de ese lugar donde fuimos, esta persona dice en medio de la conversación, di que no, porque hasta las mejores amantes se cambian. ¡Ay, Dios mío! Yo me quise morir. ¿Cómo un cristiano dice que hasta las mejores amantes se cambian? Esas no son conversación para cristianos. Usted está mirando por qué yo digo que hasta nosotros tenemos que trabajar con esto de integridad, de conversación, de la mente, que el Señor cambie nuestra mente, cambie nuestro vocabulario y cambie el corazón. Porque el cristiano no habla de esa forma. Y cuando aquí sale que el número 3 es de corrupción, aquí dice que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Esto es para ti y para mí, iglesia. Tú y yo tenemos que valorarnos y revisarnos en esa lista, en ese porcentaje que se le da a esta nación de corruptos. Si tú y yo en alguna línea estamos siendo corruptos. Si la iglesia del Señor también está mezclada con el mundo. Si estamos haciendo cosas, mire, son cosas que a veces la gente ya la pasa como sencilla. Pero no son sencillas. No son sencillas. Robar tiempo en el trabajo por el que le pagan. Mentiras. Cobrar sin trabajar. Que el gobierno de turno le haya puesto una botella. Como decimos en buen dominicano. ¿Cómo es? Oye, ahora dice galones. Oiga, hermano, quédese sin comer. Pero eso es corrupción. Eso es corrupción. Eso no tiene otro nombre. No tiene otro nombre. Y aquí está diciendo la palabra del Señor. Mira, si tú dices que eres cristiano, en otras palabras, si tú dices que anda en luz y que no hay tiniebla en ti, si tú dices que tú guardas los mandamientos del Señor, si tú dices que permanece en Él, debe. Si no, te me quita el nombre de cristiano, porque es un deber, es una obligación, es un compromiso del que dice que anda con el Señor, que permanece en el Señor. Debe. Es un compromiso el que tiene que hacer. Y debe andar como él anduvo. Aquí hay personas que han dejado empleo porque lo han estado llevando hasta el borde, o lo hace, la única forma es hacerlo, o te vas. Y aquí hay personas que han dejado empleo solamente por no caer o por darse cuenta que en el lugar de donde trabajan, la labor que están realizando es parte de la corrupción. Entonces son cosas, hermano, que nosotros no podemos decir el país está. No. Nosotros como cristianos debemos evaluarnos también en esto. Y estar chequeándonos en esto. ¿Qué está pasando? Debe andar como Él anduvo. Debe caminar como Jesús caminó. En integridad, en rectitud. Entonces,
¿Qué debe hacer el cristiano? El que dice que permanece en él. Mire, hermano, evaluarnos. Y empezaba en el versículo 2 diciendo, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, si tú y yo nos evaluamos y digo, Dios mío, pero yo estoy haciendo entonces esto mal. Dice, abogado tenemos a Jesucristo, el justo. Me arrepiento. Señor, perdóname. Estaba haciendo esto, perdóname. Entonces, son las cosas que debemos nosotros entender lo que está pasando. Corrupción. Y el país se envuelve. Vamos a empezar tú y yo, a ir mirando este versículo, caminando en esa verdad. Hermano, y las cosas van a cambiar en nuestra nación. Nosotros tenemos también, como aquí dice que tenemos que ser luz, andar en luz. Yo tengo que ver, me están dando algo que no es mío. Y yo me quedé con eso. Me están pagando algo que yo no hice. Vamos a mejorar nuestra nación. Hay un futuro para estos jóvenes. Jóvenes, ustedes que están empezando su carrera de trabajo. Trabajen con integridad. Trabajen con la verdad. Los que son médicos, olvídense de esas huelgas. Que también reclamen sus derechos otros días, que no sea el afectar a tanta gente necesitada y pobre de nuestro país, porque los ricos siempre van a ir a su médico. Jesús anduvo, alguien dijo por allí, mirando, teniendo compasión al necesitado, al hambriento. Andar como él anduvo, mirando al desvalido. Yo veía, hay tanta noticia, cada día hay que están linchando a un ladrón. Hermano, cuidémonos. Usted y yo, el que permanece en el Señor, no estamos para linchar a nadie en medio de la multitud. Yo digo que cada vez que un grupo de personas lincha a un criminal, a un ladrón, se convierte en algo igual o peor que ese ladrón y que esa persona. Es un criminal igualito. Mató. Se vengó. Y son cosas que están pasando aquí en nuestra nación, en nuestros barrios, en nuestros pueblos. Usted y yo no estamos para eso. La iglesia del Señor está para hacer luz en medio de las tinieblas. La iglesia del Señor está para andar como Él anduvo, como Él caminó, llevando paz, manteniendo la paz. Pidámosle al Señor en la iglesia que nos haga ser personas de paz. Hay mucha guerra, hay mucho pleito, hay mucha contienda. Usted sale a la calle y un pleito. Vamos a decirle, Señor, ayúdame a no ser iracunda, a quitar toda ira de mi vida, porque tú, Señor, tu ejemplo y tu modelo fue una persona de paz, de armonía, de llevar unidad. Ese es Jesús, el que dice que permanece en Él. El que dice que está en Él, el que dice que es cristiano, debe andar como Él anduvo.
áreas. Pregúntate y yo si estamos caminando como Jesús caminó en esta tierra. En tu hablar, en mi caminar a diario, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en la iglesia, en la calle, donde sea, ¿cómo? En la reunión fuera de aquí. Yo los otros días le mencioné el hecho de que, y sigo insistiendo con las fotos de Facebook, de WhatsApp, Instagram, todas esas cosas que se usan. Yo sigo insistiendo. Y sigo insistiendo en las reuniones que se hacen, que no son reuniones de iglesia, o que no son actividades de iglesia, sino actividades en el trabajo, una boda, un cumpleaños. Yo no sé por qué. En una boda, ir a una boda, hay muchos cristianos que piensan que ir a una boda es yo quitarme el traje de cristiano y ponerme un vestido que nunca me lo pondría en una actividad de la iglesia. Yo no entiendo eso jamás. Yo no entiendo por qué una joven, una dama, una mujer casada o no casada, tiene que ponerse un traje a la mitad de aquí, sin nada por acá, con la mitad del pecho afuera. Yo no entiendo dónde, como decía un pastor que me mandó algo, Henry, ¿dónde está el Espíritu? ¿A dónde se fue el Espíritu Santo de Dios? En una persona que mande una foto de una manera incorrecta y la suba a Facebook. Yo no entiendo dónde está el Espíritu Santo de Dios. Yo no entiendo, hermano. Yo como que eso, yo no lo razono, yo no razono. ¿Por qué? Yo voy ahí a un resort y vuelvo y lo repito, porque en esto de andar, el que permanece en Él, el que permanece en Cristo, no camina así, hermano, no camina así. Cuando está con un grupo de inconversos, no se comporta como inconverso. No va a un resort y se pone un bikini o un traje de baño incorrecto. Eso yo no lo razono. Eso como que no me entra aquí. No, yo no tengo la mente tan amplia, tan abierta para yo razonar. Que uno que anda con Jesús, que uno que permanece con Él, porque si uno dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Hizo lo correcto. Pero permítame decirle, seguí mirando. Cuando salgo veo ahí, hay una cafetería frente a... Está eso lleno de gente, hombres y mujeres bebiendo con una música altísima. Seguimos bajando y el Señor empieza a mostrarme todo lo que está pasando en la calle. De la Cruz Roja por ahí, qué sé yo. Está eso que no cabe nadie. Era el carnaval, un carnaval, pero está lloviendo. Pero la gente estaba ahí en su carnaval. Pero venían mamás
con niños pequeños mojándose para ese carnaval. Llego a la Constitución, ahí todavía hay más. Está lloviznando, pero siguieron ahí. Seguimos cuando Bernardo viene, sigo mirando colmadones llenos de gente. Lleno, no cabe nadie. Y el Señor me empezaba como a mostrar así el espíritu, toda esta cosa. Pienso en la última semana de juego de pelota. Lluvia que se acabó. Pero en ese último juego y en los antepenúltimos caía agua por un tubo y 7 llaves. Y la gente estaba gritando por esa pelota. ¿Verdad que sí? Ahí un día hacía un frío terrible, pero ahí estaban los papás con los niños. Han anunciado, aquí en otras ocasiones han anunciado tormenta. Todos los que beben salen a tomar más que nunca. Se celebra la Semana Santa. Los que beben, como no se puede beber ese último día públicamente, compran cerveza por un tubo y alcohol y 7 llaves y toman. Y se reúnen. Pero si fui caminando y empecé a ver grupos de hombres en esquinas y en lugares hablando. Y usted va a su casa y vuelve a las 2 horas y están esos hombres en una esquina hablando de pelota, de mujeres, de política. Y la iglesia del Señor dicen, va a haber frío en esta semana y no nos congregamos. Ese miércoles, y ya le dije, mira, aunque caiga rayos, no vamos a suspender los cultos. Va a llover. Están cayendo una jirinita. No hay culto allá arriba. Oiga lo que hacemos nosotros los cristianos. Pero los cristianos, los hombres de aquí, no es verdad que se van a reunir y van a durar media hora, 1 hora en una esquina hablando de la palabra. El juego de pelota lo dan a veces a las 12, se termina a la 1 de la noche y nadie se acuesta. El culto son las 8:45 y ya yo empiezo a bostezar. Hay tormenta, no vengo. Hay huelga, el culto se suspende. ¿Usted está mirando, hermano, esto? Paso horas escribiendo en Facebook, en todo esto, y hablando. Paso horas hablando, pero no puedo hacer una sola llamada para saber por qué mi hermano no vino. Sonó las 12 del día y si hay fútbol, pelota, eso no me importa, la comida que espere. Este juego está que tengo que quedarme aquí. Pero suena a las 12 del día en la iglesia y ya el que está aquí arriba o tiene que bajar o si no lo bajan. Hermano, ¿usted me está entendiendo? Eso me rompió la cabeza. Ver todo eso en ese día nada más, ese día, ver todo esto. Cuando hay pelota, y no digo que no lo haga, eso usted
Estamos llamando hasta con el que yo no hablo en la iglesia, lo llamo y le digo, perdiste. Pero yo no llamo a mi hermano para decirle, wow, Dios mío, pero tú escuchaste la palabra del domingo. Tú escuchaste lo que se dijo allí. Tú viste lo que es eso. Mira, o llamar a mi hermano, mira, tú te perdiste hoy de algo terrible. El Señor ministró a través de Romano, de lo que Él hizo por nosotros. Y la palabra habló de esto. Y después en el libro de Juan se nos habló de cómo Jesús anduvo. Tú tenías que estar allí para que vea todo esto. Es verdad, debemos de seguir amando más a Jesús. Hemos hecho esa llamada. Nos hemos ido a visitar al hermano y decirle y comentarle por hora lo que Jesús está haciendo con su palabra, en la adoración, en una vida que se salvó, en un milagro que ocurrió. Lo bueno que te sentiste hoy estando en la casa del Señor. Alguien decía por aquí, Jesús anduvo haciendo la voluntad de su Padre. Nosotros estamos haciendo la voluntad del Señor. Estamos andando así. Hermano, vamos a detenernos, vamos a pensar en nosotros. Vamos a seguir mirándonos en el espejo de la palabra. Cristo viene pronto, iglesia. Parte de lo que vamos a estar mirando es que el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios no, ese permanece para siempre. A veces no nos cansamos de ver algo en el televisor, pero sí nos cansamos de escuchar la palabra de Dios. A veces veo una y otra vez un juego, una película, la veo. Y yo no tengo nada contra lo que ven películas. Yo no la veo. Eso lo hizo el Señor. Gloria a Dios, gracias a Dios que me lo quitó. No. Yo no pierdo un solo minuto en una película. Pero eso es Dios que lo hizo, porque no fui yo. Pero a veces pasamos horas mirando algo y cuando yo voy a la palabra, nada más paso 2 minutos. 2 minutos y dice la palabra que el Señor iba a la sinagoga como tenía por costumbre. Era una costumbre del Señor estudiar la palabra. Era una costumbre del Señor ir a la sinagoga. Estudiar la palabra, escuchar la palabra, leer la palabra. Era costumbre. Permita al Señor que esa también sea nuestra costumbre, iglesia. El que dice que permanece en Él, debemos trabajar con nosotros y ir quitando toda tiniebla. Porque dice esta misma Biblia, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra, iglesia. Tú y yo tenemos que trabajar en esto, en que las tinieblas se vayan. Porque ya la luz de Cristo alumbra en nuestras vidas. Amén, iglesia. En esta semana toma de nuevo ese libro. ¿Lo leíste en esta semana pasada? Tómalo, Romanos. Empieza desde el capítulo 1, empieza de nuevo a leer el Romano. Empieza ahí con la primera de Juan. Léela una y otra vez. Hasta que esa palabra vaya
llevándonos a la perfección de Cristo. Amén, iglesia. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Andar como Él anduvo. Si permanecemos en Él, si decimos que somos cristianos, si decimos que soy cristiano, si lo digo, debo andar como Él anduvo. Miremos cómo Él anduvo y sigamos esas pisadas. Mi esperanza ante el santo juez, el Hijo mi justicia es, el Hijo mi